desconecté el SATA 0 y le conecté el SATA 1, pero no le cambié en las opciones de la máquina donde dice SATA 0, SATA 1, sino se quedó como SATA 1, entonces por eso era que no iniciaba. Después lo cambié a SATA 0 y pues prendió normal. Entonces para que tengan en cuenta eso, si quieren les voy a mostrar aquí como... Aquí en las opciones de la máquina, donde dice almacenamiento, este disco fue el backup que yo copié, o sea, el clonado. Y aquí este estaba seleccionado en SATA 1. Entonces lo coloqué en SATA 0, pues porque él tenía originalmente instalado solo SATA 0 y ya así me inició normal. Entonces esta fue la que había clonado y esta fue la otra que cuando extraje el disco y volví a crear una nueva máquina, ¿sí? Entonces si tienen alguna pregunta pues me la hacen llegar al correo del uso de ese comando dd, que es bien útil. Entonces continuando ya con el curso, hoy vamos a ver, en la clase pasada veíamos una parte de manejo de archivos y de operaciones en la línea de comandos y ya vamos a ver lo que es ambientes de usuario. Faltan dos clases, sin contar esta. La clase 10 pues es un examen. La clase 9 vamos a ver lo que es principios de seguridad local y operaciones de red. Las voy a unir porque pues son algunos comandos, pero pues se ven rápido. Entonces ya a esta etapa del curso ya hemos visto casi todo lo que es básico, o sea, ya deja de ser, digamos, un curso básico. Por eso hoy pues, como para practicar todo lo que hemos visto, vamos a ver WordPress. WordPress es un manejador de contenido que es el que soporta la mayoría de las páginas web que se están usando en todo el internet, ¿sí? Entonces, pues todo el internet actualmente, la mayoría de las páginas son servidores Linux que tienen detrás pues una estructura de servidores web, y dentro de esas pues uno maneja manejadores de contenido que pueden ser Joomla, WordPress, otro que se llama Drupal, ¿sí? Entonces vamos a ver WordPress. El objetivo es que cada uno tenga pues una página web como las que se tienen actualmente en internet, que son modernas, que se ajustan digamos a un celular, que varía, pues todo eso va de acuerdo pues al lenguaje de programación, ¿sí? Yo les voy a dar pues una introducción y pues espero que pues les sirva como para que quien quiera profundizar más pues ya tenga las bases. Pero antes de eso pues vamos a ver lo que tiene que ver con ambientes de usuario. Todo lo relacionado con usuarios, permisos y grupos de usuarios. La clase está dividida en estos 4 subtemas, que es usuarios y grupos. Después vamos a ver la cuenta root, luego comandos en el historial y después permisos de archivos. La parte de la cuenta root yo diría que es la más importante porque muchas de los despliegues o instalaciones que uno va a hacer a futuro, ya sea para programas a nivel de red, que tiene que ver con, digamos, Asterisk, IMS, cualquiera de esos que de pronto ustedes han visto, pues muchas veces uno se frena porque tiene problemas de permisos, o la instalación no le funciona porque el archivo que está intentando usted ejecutar, usted, digamos, lo instaló con un permiso que no era, ¿sí? Entonces es importante tener esto de los permisos, en especial de la cuenta root, claros para no tener interrupciones en la instalación. Entonces inicialmente pues los usuarios y los grupos, la parte fundamental cuando uno entra a un sistema operativo, digamos que no es de uno sino algo que de pronto uno tiene acceso, es identificar los usuarios. Entonces Linux, como les decía en la primera clase que tuvimos, Linux es un sistema operativo, recuerdan, multiplataforma y multiusuario. Multiusuario pues se refiere que pueden existir varios usuarios dentro del mismo sistema operativo, pero pues tiene una particularidad, porque ustedes dirán en Windows también. La particularidad es que
muchos de estos usuarios pueden estar iniciando sesión al mismo tiempo, ¿sí? Y el sistema pues, operativo no lo va a notar. Pues un usuario a otro no va a saber que, digamos, alguien tiene una sesión iniciada en la misma máquina. Entonces, existen unos comandos que ayudan a identificar pues, las sesiones de usuarios. Entre ellos está el comando who, que le muestra actualmente pues, qué sesión está activa. Y whoa, pues que le muestra los detalles, espacio guión A, que les demuestra los detalles pues, de ese usuario, a qué grupo pertenece, entre otras cosas. También existe otro pues que es como complemento, que es whoami, y es para identificar el usuario actual. Existe en Linux algo que se llama grupos. Los grupos pues se crean prácticamente para organizar a los usuarios, porque pues una cantidad grande de usuarios con permisos diferentes pues sería muy difícil de gestionar, y por eso se crea un grupo, y a ese grupo pues se le asigna los usuarios como para que todos tengan un mismo perfil de permisos y de restricciones. Entonces los grupos son una colección de cuentas con ciertos permisos compartidos. El control de un miembro de un grupo es administrativo y se hace en el archivo etc group. Si editamos este archivo etc group, ahí podemos ver pues todos los grupos, y dentro pues los usuarios que contienen este grupo. Por defecto, pues como no hemos entrado a tocar nada de lo que tiene que ver con grupos, pero pues sí con usuarios, creamos unos usuarios adicionales. Por defecto, cada usuario que uno cree pues se va directamente al grupo por defecto, ¿sí? O sea, no, a menos que usted cree otro grupo aparte, otra directiva de grupo, y ahí pues ingresa los usuarios que usted quiere. Esto es muy similar a lo que se maneja en Windows en el Active Directory, en el directorio activo, en donde, digamos, yo creo un grupo que se llama, no sé, contabilidad, y dentro de contabilidad pues está los usuarios que pertenecen a contabilidad, y en contabilidad pues ellos tienen acceso a ciertas carpetas diferentes, digamos, a las que tiene la parte de gestión de infraestructura, ¿sí? Digamos que hay un grupo de gestión de infraestructura, y ahí están los usuarios administradores de los equipos. Ellos, digamos, que pueden acceder a todo, mientras que los de digamos, contabilidad solo pueden acceder pues a la parte contable. Es muy similar, eso es lo que se usa en Linux. Ahí él me compartió, gracias, me compartió el link de Dropbox, me había perdido. Miren, un momento, lo copio acá. Listo. Para poder manejar toda esta cantidad de usuarios y grupos y nomenclatura, Linux utiliza varios identificadores. Entre ellos está el UID, o el Unique User ID. Esto pues cada vez que uno crea un usuario, él asigna un número, un UID, ¿sí? Que está compuesto pues por un número entero. Dependiendo de la distribución, digamos, Fedora empieza en 500, pero la mayoría de los Linux empiezan en 1000. Entonces, si yo soy el primer usuario, normalmente tendría el 1001, ¿sí? Y si yo empiezo a hacer, digamos, el usuario número 2, pues se me pone el 1002, el 1003. Y en Fedora pues sería el 501, 502 y 503. Estos identificadores de usuario son normalmente, pues son útiles cuando usted tiene que manejar muchísimos usuarios. Si usted es el dueño de su computador y solo tiene un usuario o dos usuarios, pues usted normalmente no se va a meter nunca con esto de usuarios y grupos. También existe pues el identificador de grupo, que es el GID, que es lo mismo pues que se hace para el usuario, pero pues para el grupo. Entonces existen dos archivos principales, uno que es el que les decía, grupos, y otro que es el que se llama passwd. Y los números de cada uno de los grupos y los usuarios se encuentran asociados con los nombres en los archivos pues, antes descritos. Eso lo vamos a ver ahorita en una máquina. Pero principalmente pues existen dos.
el UID, que es el de usuario, y el GID, que es el de grupo. El propósito principal por el cual los sistemas operativos Linux o basados en Unix se crean usuarios y grupos es porque los grupos son usados para establecer un conjunto de usuarios quienes tienen pues intereses comunes hacia digamos ciertas carpetas o archivos o elementos. Entre los propósitos pues se encuentran los derechos de acceso, los privilegios, de pronto algunas consideraciones de seguridad, que algunos archivos cifrados con contraseñas, ¿sí? Los derechos de archivos y dispositivos pues son garantizados sobre una base de usuario y un grupo de usuarios. O sea, si normalmente existen varios usuarios dentro de una máquina, todos esos usuarios pues por defecto tendrán los mismos derechos de acceso, digamos, para acceder a dispositivos o archivos, porque se crea lo que es un grupo común o una base común. Para agregar y eliminar usuarios en las distribuciones de Linux pues se tienen programas asociados a la creación y administración de grupos. Esto es lo que compete digamos a la parte gráfica del escritorio, ¿sí? Uno puede ir allá donde agrega o crea usuarios pues de una manera digamos gráfica, un entorno gráfico, pero pues normalmente se usa la línea de comandos porque pues aporta simplicidad y permite pues el manejo de scripts. Si en dado caso usted tiene que crear pues 30 usuarios, crear uno por uno con los mismos permisos pues va a ser un poco tedioso pues en la parte gráfica. Entonces por eso se usa pues, la línea de comandos, porque pues es más fácil y más rápido. También pues para asignarle privilegios a nuevos usuarios pues en la interfaz gráfica es más lento, mientras que en la línea de comandos un solo usuario pues puede cambiar los permisos a un grupo grande con un simple comando. Todos estos comandos de uso para agregar, eliminar usuarios o para cambiar permisos solo los puede hacer el usuario root, ¿sí? O sea que debemos anteponer sudo o estar en el modo superusuario. Aquí están los comandos pues, más comunes de agregar y eliminar usuarios. Para agregar se usa user add, ya lo habíamos visto cuando hicimos la BNC, que yo creé un usuario BNC y le asigné una contraseña para hacer solo esa conexión, y la sintaxis sería sudo espacio user add y digamos ahí le creé un usuario que se llama ancla, ¿sí? Tan pronto yo ingrese este comando sudo user add, en el archivo etc passwd me genera una nueva línea. Para ahorrar un usuario, pues muy similar, userdel, ¿sí? Y la sintaxis sería sudo userdel espacio ancla. Pues obviamente el usuario debe existir antes, o si no, pues le va a arrojar un error que dice pues que el usuario no existe. Aquí hay una particularidad, y es que en la mayoría de los casos, cuando uno ingresa sudo userdel y borra un usuario, él no borra dentro de la carpeta home la carpeta del usuario, ¿sí? Porque él asume que usted eliminó el usuario, o sea, el usuario no es visible como entidad, pero sus archivos aún se conservan. Para borrar los archivos, usted debe ingresar sudo userdel-r con otro parámetro, y ahí sí borra todo lo que tiene que ver con ese usuario, carpeta,